Hola, buenas noches compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conferencia de hoy, que es la conferencia número 14 de fase A, que es drogas y alcoholismo. Entonces, agradecemos a todas las personas que asistieron en este momento, que están asistiendo, a las personas que vienen viendo el ciclo de conferencias, de igual manera a las personas que llegan por primera vez, a las personas nuevas que llegan por primera vez, informarles que este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito que busca la transformación del ser humano, que busca que lleguemos a conocernos a nosotros mismos íntima y profundamente. Entonces se entregan ciertas técnicas, herramientas, la teoría, para que cada uno de nosotros empecemos a comprobarlo, a experimentarlo, a conocer la chispa de divinidad que hay en cada uno de nosotros, que es nuestra guía interna, es nuestro Dios interno. O sea, necesitamos conocerlo para empezar a despertar la conciencia, que ese es el verdadero objetivo de nuestra existencia. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de dos aspectos psicológicos que es muy importante erradicar de nuestro interior, que es la drogadicción y el alcoholismo. Entonces, vamos a hablar que esta conferencia como tal tiene dos objetivos. El primero es mostrarnos la urgencia, la gran importancia de eliminar estos dos defectos psicológicos de nuestro interior, porque bajo el efecto de estos dos defectos psicológicos jamás vamos a poder lograr una transformación interior, jamás vamos a lograr la liberación de la conciencia, la autorrealización íntima de nuestro Padre. Llegar a un 100% de conciencia liberada no va a ser posible si nosotros seguimos cargando estos dos defectos. ¿Sí? De igual manera, vamos a hablar cómo los vamos a poder eliminar de nuestro interior, qué debemos hacer. Si alguien ya lo pudo eliminar y los está eliminando, podemos transmitirla, estas enseñanzas para que otras personas que estén buscando eliminar, erradicar estos defectos, lo haga también. ¿Sí? Entonces, listo. En un principio, para poderlos erradicar, necesitamos conocerlos, cómo actúan, cómo se han manifestado, qué daños nos han causado. De esa manera, pues vamos a poderlos erradicar. Entonces, vamos a comenzar hablando del alcoholismo. Entonces, ¿qué es el alcohol? Y el alcoholismo, y de igual manera la drogadicción, están regidos por el demonio alcohol, que es un demonio terriblemente perverso que tiene dominio sobre el planeta Tierra. Sí, es uno de los demonios más poderosos que gobiernan el planeta. Sí, él ganó el concurso entre los demonios más perversos por ser el que más daño y degeneración causa en la humanidad. Entonces, este defecto, este demonio, representa la cabeza de Medusa cortada por Perseo en la mitología griega. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales lemas de este gran demonio. Entonces, él dice que es el dueño del planeta. Si nos ponemos a observar, realmente no hay un lugar en el planeta Tierra donde no exista el alcohol. Y, y si observamos, vamos a ver que los gobiernos, los principales gobernantes, no ignoran que es muchísimo más fácil gobernar a un pueblo de borrachos que a un pueblo de abstemios. El alcohol, las drogas, el vicio nos vuelven manipulables, ¿sí? Nos vuelven marionetas. Realmente, como dice el dicho, pan y circo para el pueblo. Entonces, y si nos ponemos a reflexionarlo de otra forma, hacia nuestro mundo interior, vamos a ver que cuando estábamos bajo el efecto tanto del alcohol como de la droga en estos mundos, en este mundo, pues vamos a ver que nuestra vida giraba en torno a estos dos aspectos. Todo lo que trabajábamos, podíamos trabajar una semana, 2 semanas, todos los días durante el mes para esos esfuerzos
malgastarlos para comprar droga, para comprar alcohol. ¿Sí? Toda nuestra vida giraba en torno a eso y realmente era el dueño de nuestra vida, de nuestro planeta interior. Es el ladrón de átomos solares. No permite el desarrollo de estos átomos que diariamente pues, son introducidos en nuestro interior para ayudarnos en el proceso de la liberación de la conciencia. No lo permite. Es el padre de la corrupción y la desgracia. Es el padre de la degeneración y el vicio. Vamos que bajo el efecto de estos dos defectos, una persona puede llegar a degenerarse terriblemente. Alguien que en un principio, al comienzo, pues muy sencillo, ¿sí? Muy juicioso en sus cosas, en su trabajo, en sus responsabilidades, bajo el efecto de estos dos defectos, la persona terminaba totalmente degenerada, acabada y sumida en el vicio, en la degeneración. Es el destructor de hogares, lo hemos podido ver las personas que han estado bajo estos dos aspectos han podido evidenciar pues, los daños que se causa tanto a la familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a, a nuestra pareja. Es el causante de la miseria y la ruina y envenena la razón para destruir la raza humana. Entonces vamos a mencionar algunas de estas algunas características de este demonio. Entonces, lubrica la rueda del samsara. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros, bajo el alcoholismo, bajo la drogadicción, cometemos muchos errores. Entonces, por ejemplo, bajo el efecto terrible de una borrachera o de la droga, se puede llegar fácilmente a la muerte. ¿Sí? Bajo la borrachera coge uno el carro y puede hasta morirse. Se muere. Y el cuerpo, así no se muera, el cuerpo poco a poco empieza a degradarse, a degenerarse muchísimo más rápido que en el proceso natural bajo la edad. ¿Sí? Por eso hablamos de que lubrica la rueda del samsara. Nos va a llevar más rápido al panteón, a la muerte. Entonces, el abominable alcohol gira incesantemente eh, en en el círculo vicioso del tiempo. Si nos ponemos a observar realmente durante todas las épocas de la raza humana ha habido alcohol, ¿sí? Lo hemos encontrado en la época de nuestros abuelos, nuestros antepasados, nos ponemos a mirar más atrás en la Edad Media, en la edad de las poblaciones indígenas, ya fermentaban, algunas poblaciones indígenas ya fermentaban el maíz para producir chicha, eh, lo veíamos, bueno, el guarapo, aquí, allá, realmente siempre ha estado el alcohol, ¿sí? Siempre se insinúa, siempre es tentador. Lo podemos ver pues en las relaciones que tenemos con las personas, con los compinches que siempre nos llevaban a esto. Y, uy, venga mi hermano, es que, ¿qué está haciendo? Y vámonos a tomar una cervecita, uy, no, qué calor. Vamos, vamos, háganle. Y siempre nos tenta, ¿sí? Siempre está tentándonos por cualquier lado. Vea, es que mi cumpleaños. No, uy, mi hermano, ¿hace cuánto no nos veíamos? ¿Y usted me va a hacer eso? No, pero ¿qué pasa? Siempre nos está tentando. Y vamos a ver que realmente el alcohol, las drogas, aparecen siempre en todo lugar. O sea, por eso se habla que el demonio del alcohol pareciera que tuviera el don de la ubicuidad, perdón, de la ubicuidad, debido a que aparece en todo lado. Lo vemos en cualquier tipo de reunión, ¿sí? Lo vemos eh, en bautismos, en fiestas de cumpleaños, en matrimonios, lo vemos en fiestas de grados, en un partido de fútbol, aquí, allá, realmente en todo lado encontramos a estos dos aspectos. Y a veces vamos a ver que tampoco tiene distinción de estrato social. Lo encontramos desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto. ¿Sí? Lo vemos desde, o sea, ya no son estados muy degenerativos, pero lo vemos desde el alcohol etílico, ¿sí? Las personas
que lo hacen o que lo han hecho, y lo vemos hasta el whisky, eh, bueno, todas estas bebidas costosas, y lo vemos que sí, en todas estas fiestas, lo vemos también de igual manera en los banquetes presidenciales y todo eso, ¿sí? Su mundo es su reino es el mundo de los infiernos y los caracteriza íntimamente, debido a que pues nosotros en este estado pues realmente es una degeneración terriblemente perversa y más cerca estamos es a los mundos infiernos. Eh, los, es- los esclavos de este demonio somos nosotros los seres humanos y vamos a hablar que este demonio se apodera de nuestro cuerpo físico hasta que hasta el momento en que nos lleva al abismo, ¿sí? De la borrachera, de la perdición, de la locura. Entonces vamos a hablar de las principales consecuencias que, que traen el consumo o que trae este efecto psicológico que genera el demonio alcohol. Entonces vamos a hablar que la primera y más importante de, de las consecuencias, la más preocupante, es que cualquier posibilidad de ser, o sea, cualquier posibilidad de un desarrollo interior, de la liberación de la conciencia, va a ser más que imposible bajo el efecto de estos dos defectos psicológicos, del alcoholismo y de la drogadicción. Jamás nos va a permitir la liberación de la conciencia, nos va a llevar siempre pues al abismo, ¿sí? Nos va a llevar a la generación, a conformarnos, a estar o sea, bajo el mundo que está rodeado siempre pues del alcohol y de las drogas, no nos va a permitir nunca un cambio trascendental y de fondo, que es en últimas pues la consecuencia más grave de este defecto. Vamos a hablar que también de igual manera, eh, cuando una persona ha tomado alcohol durante mucho tiempo en su vida, ha consumido diferentes drogas, pues todo eso ha cargado o guardado en su genética. Entonces esto es lo que va a llegar a transmitir hacia su descendencia. ¿Sí? Entonces por eso es que vemos eh, que nacen niños con problemas psicológicos o problemas fisiológicos. Es debido a eso, al daño que causa tanto en el cuerpo físico de la persona que lo toma y de igual manera el daño que va a generar hacia su descendencia. Entonces, vamos a ver que realmente cada quien va a justificar su vicio. Entonces, en este caso, pues las personas, uno escucha, encuentra supuestos estudios que dicen que el alcohol o que tomar una cerveza diaria es necesario, que el cuerpo lo necesita, que es necesario la cebada, que esto y que lo otro, que el cuerpo necesita alcohol, pero realmente vamos a ver que no es así, porque es que el mismo cuerpo produce el alcohol que necesita, producto de la desintegración de ciertos alimentos y se genera el alcohol necesario, ¿sí? Para los procesos metabólicos del cuerpo. No necesita más. Realmente de ahí para allá son excusas, ¿sí? Son justificaciones de la mente. Eh, entonces, como les hablaba ahorita, acaba con cualquier posibilidad de ser, ¿sí? Cualquier desarrollo interior, espiritual, bajo el efecto de estos dos defectos psicológicos, va a ser más que imposible. Si creemos que vamos a poder llegar a la liberación de la conciencia bajo el efecto de estos dos aspectos, nos estamos autoengañando. Realmente no va a ser así. Entonces, con cada gota de alcohol, la riqueza de nuestro microcosmos, de nuestro mundo interior, se agota, se pierde. ¿Sí? En el sexo lleva a las peores bajezas, lleva siempre al infrasexo, siempre nos va a llevar a la fornicación. Vamos a ver que también de igual manera nos impide llegar a la castidad científica. ¿Sí? No, nunca vamos a poder llegar a utilizar sabiamente nuestra energía creadora sexual, sino que siempre nos va a llevar a fornicar.
Y si nosotros hemos comenzado nuestro propio proceso psicológico, a eliminar defectos, cuando volvemos a consumir eh, tanto alcohol o como drogas, los yoes que hemos eliminado, los defectos que hemos eliminado, van a revivir. Entonces, por eso vemos la importancia de ser tajantes con estos dos defectos. Y si en un momento dijimos, ya no más, no vuelvo a tomar, no vuelvo a drogarme, no vuelvo a fumar, así debe ser. ¿Sí? O sea, de aquí para adelante, porque si, si somos condescendientes con estos dos defectos, pues realmente no vamos a lograr nada. ¿Sí? Vamos a ver que también de igual manera, bajo el efecto de estos dos defectos, se incrementa la debilidad. Somos muchísimo más manipulables. Perdemos la capacidad o sea, el principio individual. Dejamos de ser individuos, somos más manipulables, somos más influenciables, respondemos más al efecto de los demás. ¿Sí? Oiga, hermano, ¿qué está haciendo? Oiga, vea, gástese algo. ¿Sí? Así se haya matado, trabaje 10 12 horas al día y no le importa ir a acabarlo en un fin de semana. Todo ese esfuerzo, ¿sí? Estimula la fantasía, genera la irresponsabilidad, el incumplimiento. Ya si la persona era responsable con su familia, con su estudio, con su trabajo, ya no le importa llegar tarde, ya no le importa si va o no va, si entrega trabajos o no, si llega dinero a la casa o no lleva, si responde por sus hijos o no, nos vuelve totalmente irresponsables. Y acaba también con los principios de familia, de sociedad. Entonces, de igual manera lleva al crimen debido a que ya alguien en estados bajo el efecto de estos dos defectos no le va a importar, por ejemplo, tener que cometer un crimen, tener que robar o estafar a alguien con el fin de poder conseguir la droga, ¿sí? Prostituye las religiones. Y vamos a ver que en determinado momento, al principio, cuando estamos bebiendo, cuando estamos drogándonos, pues todo es alegría, ¿sí? Todos los compinches, los amigos, aquí, allá, venga mi hermano, ¿qué está haciendo? Pero siempre después de todas estas situaciones venía el dolor, venía el sufrimiento. ¿Cuántos errores no cometimos bajo el efecto de estos dos defectos? ¿Cuánto daño causamos a los demás? ¿Cuánto daño nos causamos a nosotros mismos? Al otro día nos levantábamos, uy no, pero yo qué fue lo que hice. Por ejemplo, si tuvimos un accidente, o sea, borrachos, cogimos un carro, matamos a alguien o nos matamos, eh, por ejemplo, nos bebimos toda la plata del mes en una sola noche, pero yo qué hice, o lo que uno llamaba como al otro día como el guayabo existencial, como, o sea, sentirse pésimo, vacío después de todas estas situaciones. Entonces, realmente son muchos los daños que causa y genera eso, el alcohol y las drogas en nuestro interior, el alcohol en este caso. Entonces, vamos a ver que pues eh, los átomos, el alcohol en nuestro interior, o sea, son como micropartículas de vidrio que poco a poco van degenerando, van destruyendo cada una de las células del organismo. Poco a poco el cuerpo se va degenerando. Entonces vamos a hablar, otra característica es que astralmente el alcohol está elaborado con la sangre de cuatro animales. Estos son el mono, bueno, el loro, el mono, el gorila y el cerdo. Entonces, el mono, el loro, vamos a ver que cuando uno comienza a beber o está bebiendo, o una persona que está bebiendo, comienza a hablar, se vuelve charlatán, así pues normalmente fuera callado, ¿sí?
comienza a contar aquí, allá, cosas que le pasaron, ya viene el mono empieza a hacer monerías, a hacerse chistoso, sí, a hacer llamar la atención. Luego viene el gorila, ya después de en cierto estado, cierto punto de la borrachera, ya nadie lo podía mirar. Alguien lo miraba o lo empujaba o le recordaba algo que hizo en determinado momento y ¿qué es que le debo? ¿Qué? Pero es que este man, ¿por qué me dice esto? Aquí, allá, y terminaban golpeándose, agrediéndose con las mismas personas, con los mismos compinches que estaba bebiendo. El cerdo, pues, después terminaba totalmente puerco en la calle, botado o vomitado sobre la misma ropa. Eh, Como hablábamos, pues en el sexo llevaba las peores bajezas, ¿sí? Fornicara, no le importaba acostarse con quien fuera, o terminaba cometiendo muchos errores. Al otro día se levantaba y, pero yo qué hice, yo por qué me acosté con esta persona, con este mano, o sea, tantos errores, ¿sí? Entonces vamos a ver que otro aspecto es que desinhibe la personalidad. Ya pues la personalidad bajo el efecto del alcohol pues se desaparece. O sea, entonces ya va a hacer cosas que normalmente estando sobrio no hacía. Entonces vamos a hablar de las advertencias. ¿Sí? Entonces es importante que con este demonio, con el demonio alcohol, no hacer ningún tipo de chanchullo, ningún tipo de trámite. O sea, si nosotros estamos dispuestos y hemos dicho, ya voy a dejar de hacer esto, voy a eliminar, voy a empezar a erradicar esos dos defectos en mi interior, hay que hacer tajantes y decir, no lo voy a hacer más. O sea, hasta aquí bebí la última gota de alcohol, hasta aquí fumé, me drogué, ya no más. Porque si uno comienza, pero es que antes me fumaba una cajetilla de cigarrillos, pues ahora me voy a fumar uno diario. Ahí pues estamos totalmente erróneos, estamos justificando el defecto, o sea, debemos ser radicales y ya no más, ¿sí? Porque pues ese alcohol, este demonio pues lo tenemos en nuestro interior, cada uno tiene su propio alcohol interior y lo debemos eliminar. Entonces pues el alcohol, este demonio, o sea, en el momento en que nosotros decimos, listo, voy a erradicar, voy a eliminar esto de mi interior, él dice, bueno, listo, ¿quiere hacerlo? Bueno, vamos a ver. Y es como si él no estuviera amarrado a un poste y él no estuviera amarrado con un caucho. Entonces, bueno, avance, a ver, avance. Entonces, si nosotros no somos radicales y no dejamos de hacerlo, entonces en cualquier defecto, en cualquier momento, o sea, nos llega una tristeza, un abatimiento, alguna situación difícil y vuelve otra vez y comete el mismo error. Y ese caucho, pues, como se estiró, pues nos va a llevar a más atrás a donde estábamos en determinado momento y vamos a estar más atrás de donde comenzamos. Por eso la importancia de no hacer ningún tipo de chanchullo con este demonio, ¿sí? Que realmente pues siempre va a estar condenado al fracaso. Eh, este defecto, este demonio nos va a llevar al abismo, si vamos a terminar de cabeza hacia el abismo, hacia los mundos infiernos, va a llevar a la degeneración y el vicio, la perversidad. Entonces es importante nunca llegar a beber o no volver a beber si queremos llegar al camino de la liberación de la conciencia, si no queremos cerrar el camino, porque si lo volvemos a hacer, pues vamos lamentablemente, a salirnos del camino espiritual, ¿sí? El camino de la liberación de la conciencia, porque si en algún momento comenzamos con ánimo y decimos, listo, voy a hacerlo, pero volvemos a estos dos aspectos, pues en un momento determinado se nos va a olvidar. Vamos a olvidar todo el camino de la liberación de la conciencia y vamos a dejar de buscarlo. Entonces vamos a comenzar a hablar de las drogas. Entonces, antes de comenzar a escudriñar este tema, pues vamos a hablar un aspecto importante
que es que cuando a través de la autoobservación, cuando nos estamos autoobservando a cada instante, ¿y qué es la autoobservación para las personas que están viendo la conferencia por primera vez? Autoobservación es mirar hacia nuestro interior. Entonces mirar todos nuestros pensamientos, deseos, emociones y darnos cuenta de que realmente todos estos pensamientos, deseos, emociones están manejados por nuestros defectos psicológicos. O sea, actualmente pues ellos tienen atrapados conciencia en su interior, ¿sí? Que es nuestra alma. Entonces cuando nosotros nos estamos autoobservando descubrimos eh, ese aspecto, ¿sí? O sea que nosotros internamente pues poseemos la luz y la oscuridad. La luz está representada por la conciencia, eh, la partícula de Dios en nuestro interior, nuestro Padre, nuestro ser individual. Porque así como existe un Dios afuera, existe un Dios en el interior del hombre. Cada hombre, cada ser humano tiene una partícula de Dios en su interior y necesitamos escudriñarla, conocerla. Es nuestro propio Padre, nuestro propio ser. Y de igual manera, pues poseemos la oscuridad, que son nuestros defectos psicológicos, que hace parte pues del hombre inferior. Entonces, a través de la autoobservación, pues descubriremos, vamos a descubrir que poseemos pues el hombre exterior, que hace parte pues de la conciencia atrapada en los defectos psicológicos, ¿sí? En todo lo que mostramos a los demás, pues diariamente, aunque nosotros queramos ser dueños de nosotros mismos, realmente pues vamos a ver que no es así, somos esclavos, somos marionetas de nuestros defectos, son ellos los que diariamente nos manejan, ¿sí? Y pues el hombre interior tiene que ver o es nuestro propio padre, nuestro propio ser, ¿sí? Que nunca va a poder ser convertido en un robot, en una marioneta, totalmente libre, ¿sí? Es eterno y verdadero. Entonces, eh, vamos a ver que pues el hombre exterior es una marioneta, como hablábamos. ¿Sí? Cada efecto psicológico pues nos maneja en el diario vivir. Todos nuestros pensamientos, deseos, emociones son manejados por nuestros defectos psicológicos. Entonces ese hombre exterior siempre siente que le han pagado mal, ¿sí? Que no le han dado lo que se merece, ¿sí? Que todo el mundo lo trata mal, que él tan bueno que es, siempre nunca está conforme con lo que tiene. Si es soldado quiere ser general, si es empleado quiere ser jefe, nunca está conforme con nada. Y hace parte pues de la conciencia atrapada en los defectos. Y el hombre interior, o sea, nuestra conciencia, es totalmente lo contrario, ¿sí? Jamás va a poder ser convertido en marioneta. O sea, es la luz en nuestro interior, es nuestro propio Padre, nuestro propio ser. Y realmente nosotros para llegar a experimentarlo, a conocerlo, no necesitamos de nada, absolutamente de nada. Nosotros internamente, todos los seres humanos, tenemos la posibilidad de llegar a conocerlo. O sea, en el fondo el verdadero objetivo de la existencia del ser humano es llegar a la liberación de la conciencia, a unirse con su propio Padre, con su propio ser, ¿sí? Que es verdaderamente lo más importante. Entonces, esta autoobservación, este desdoblamiento psicológico nos permite observar eso, al hombre exterior y al hombre interior, que es nuestro Padre. Entonces, de esa manera, o sea, realmente como decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Realmente es así, si nosotros queremos conocer los secretos de, que hay detrás de toda la humanidad, los secretos del mundo, los mundos internos del planeta Tierra, necesitamos llegar a conocer en primera instancia nuestro mundo interior. No hay otra forma, realmente, eh, y es ahí donde vamos a empezar a hablar de las drogas, porque pues equivocadamente se cree que bajo el efecto de determinada droga, eh, marihuana, LSD, éxtasis, coca, hachís, ambil, yagé,
etcétera, 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 barbitúricos. Bajo el efecto de toda esa cantidad de drogas, se cree equivocadamente de que se puede llegar a experimentar una sensación divina y realmente pues no es así. O sea, nosotros lo que necesitamos para llegar a la liberación de la conciencia, para poder llegar a experimentar las dimensiones superiores del planeta Tierra, pues no necesitamos nada, absolutamente nada. Entonces, todas estas percepciones sensoriales, lo del llamado viaje o la traba, como se llamaba o como se le llama, es movida o es generada por el órgano cundartiguador, por nuestra cola satánica, ¿sí? Que es una cola que cada uno de los seres humanos poseemos astralmente y que literal es una cola, ¿sí? Que se ha alimentado, engordado, producto de la fornicación. Y entonces esta cola pues tiene poder y es dominada por nuestros defectos. Entonces realmente todo esto que percibimos es producto de, de las percepciones que se tienen por la conciencia que está atrapada en los defectos, ¿sí? Entonces realmente es producto del autoengaño. Entonces la conciencia atrapada, esa conciencia egoica, entonces lleva a generar alucinaciones hipnóticas. Y estas alucinaciones eh, generadas por los defectos son las mismas alucinaciones que se pueden llegar a percibir bajo la ingerir o consumir ciertas drogas, ciertos aspectos. Entonces, tantas estas alucinaciones, tanto de los defectos psicológicos como las alucinaciones producidas por las diferentes drogas, ambas son generadas por el órgano condartiguador, por nuestra cola satánica, ¿sí? O sea, una vez nosotros consumimos estas drogas, pues esta cola empieza a vibrar y esas vibraciones que genera es lo que lleva a estas percepciones extrasensoriales. Entonces vamos a hablar que causa daños, las drogas causan daños terribles sobre el cerebro, desconectan o atrofian, dañan la conexión intrínseca entre la mente y el cerebro. Es ahí donde viene el estado de locura que observamos en, en las personas de calle o alguien que ha llegado a un estado muy degenerativo bajo el efecto de la droga en este caso. Entonces vamos a hablar que en los 60, al finales de los años 60, se inició la era de Acuario. En este momento pues se debía dar el final de la raza humana. Entonces en este momento las grandes potestades internamente pues llegaron a un acuerdo y empezó a vibrar la onda dionisiaca. ¿Sí? Esta onda pues tenía dos polaridades, una polaridad positiva y una polaridad negativa. Con la polaridad positiva los seres humanos pues que se permitían o que vibraban en el aspecto positivo de esta onda, pues iban a poder avanzar en el trabajo de la liberación de la conciencia, de la conciencia. Y en el aspecto negativo, pues iba a llevar a la degeneración, al, al degrade de la raza humana. Entonces, en el polo positivo se encuentra pues el deleite sexual subliminal, la transmutación voluntaria de la identidad del semen. O sea, voluntariamente llegar a la castidad, no fornicar, ¿sí? Iba a llevar al despertar de la conciencia, un conocimiento objetivo, a despertar la intuición, la comunicación con nuestro Padre, con nuestro ser. En este momento, en ese año, se desempolvó, por así decirlo, la música clásica y se volvió a tener conocimiento sobre la música de los maestros de la música clásica, como Mozart, Beethoven, Chopin, entre otros,
que estos maestros pues de igual manera tuvieron este conocimiento y enseñaron las técnicas para la liberación de la conciencia. Y esta música pues vamos a ver que es realmente totalmente diferente a la música que se escucha diariamente, ¿sí? Porque pues esta música viene de las dimensiones superiores, es la verdadera música. En el polo negativo llevaba a la degeneración sexual, al infrasexo, a los placeres demoníacos mediante drogas, alcohol, LSD. Y vamos a ver que en ese momento, en los 60, fue cuando comenzó el auge de, del hipismo, el movimiento de los rastafaris. Comenzó pues de igual manera a difundirse el consumo de la marihuana, del LSD, de los hongos, etcétera, etcétera. Y supuestamente, equivocadamente se creía que en ese momento pues se llegó a un despertar de la conciencia, supuestamente, o sea, porque la gente era más activa, pero realmente fue una degeneración terrible. En ese momento, pues la raza humana empezó a generarse muchísimo más rápido. La música infernal. Y pues vamos a hablar de que las drogas, o sea, no solamente alteran o generan un daño externamente, o sea, en nuestro cuerpo físico, sino que de igual manera generan un daño internamente, en nuestro mundo interior, a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, perdón, y a nuestros cuerpos internos. Y vamos a hablar que de igual manera, o sea, nuestros órganos sexuales, nuestra sexualidad está directamente relacionada con nuestro sistema respiratorio. Y como ciertas drogas eran ingeridas o eran inhaladas o tenían que ver con el sistema respiratorio, pues iban a empezar empezaban realmente a generar un daño sobre la sexualidad, sobre los genes sexuales, sobre las gónadas. Entonces vamos a hablar de las consecuencias. Entonces, como estábamos hablando, genera consecuencias, genera daños sobre la parte sexual de la persona que lo consume. O sea, alguien que comienza joven, alguien joven, pues ya tiempo después le va a llevar a la impotencia sexual, debido al daño que se empieza a generar en las gónadas sexuales. Entonces, ya el aspecto físico de alguien bajo el efecto de las drogas, de determinada droga, de cualquiera, pues empieza a verse más deteriorado, más acabado, ya no se le ve vitalidad, ¿sí? Flaco, escuálido. En el cuerpo vital, que es el cuerpo que le da la vitalidad a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, eh, vamos a ver que el cuerpo vital de una persona común y corriente del diario vivir es un cuerpo brillante, ¿sí? Resplandeciente. Pero entonces el cuerpo vital de una persona que está bajo el efecto de estas drogas, de las drogas, pues ya empieza a ser a veces desteñido, ¿sí? Ya opaco, debido a que empieza poco a poco la persona a enfermarse cada vez más. Y pues tarde que temprano lo va a llevar al panteón, lo va a llevar al cementerio. Entonces, con respecto al cuerpo astral, vamos a ver que la persona en el mundo astral se ve como un loco, ¿sí? Como un idiota, corriendo de aquí para allá, haciendo, deshaciendo. Y pues vamos a ver que en este estado los defectos psicológicos están en un festín, están totalmente contentos porque bajo el efecto de la droga pues la persona no se va a autoobservar, no va a mirar los defectos, sino que los está alimentando. Los defectos están es como un, como un gorila, robustecidos. En el cuerpo mental, pues hablamos que genera daños en los tejidos del cerebro, eh, causa daños sobre los rayos alfa, que son los que generan la conexión entre la mente y el cerebro. Por eso es que vemos que la persona descoordina totalmente. Y, y vemos que terminan hablando solos o ya nos, o sea, totalmente
descoordinados. Y de igual manera, lamentablemente, también la conciencia se ve afectada, ¿sí? Que se ve extremadamente dormida, súper dormida, en, en últimas buscando llegar o como buscando llegar al suelo. Entonces, como hablábamos, o sea, no solo genera daños en el cuerpo físico, sino que internamente en los demás cuerpos, en el desarrollo de la liberación de la conciencia, en el despertar, también genera daños. O sea, si había anhelos de despertar, de liberar la conciencia, pues se pierden, lamentablemente, que en últimas es el aspecto más grave. Entonces vamos a hablar de cómo podemos llegar a eliminar estos defectos psicológicos de nuestro interior, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de eliminarlos, pero es importante, es importante aclararlo, que los vamos a eliminar, no vamos a reprimir eso en nuestro interior. O sea, no vamos a decir, no, es que no puedo beber, no voy a beber o no voy a fumar o no voy a drogarme, eh, pero llega a determinada situación, determinada tristeza, una situación difícil, y se termina bebiendo lo que no se bebió en todo ese tiempo, ¿sí? En 2, 3 años se lo bebe en un solo día. No, necesitamos es eliminarlo, ser tajantes, erradicarlo de nuestro interior. Entonces vamos a hablar de cómo lo podemos eliminar. Entonces es importante que la persona tenga como objetivo llegar a la liberación de la conciencia, llegar a la autorrealización íntima de su padre interior, de su ser, llegar al 100% de conciencia libre, porque pues realmente si no es así, pues vamos a ver que realmente pues el avance se va a truncar en algún momento, va a fallar en algún momento, porque es debido a que pues la persona, por ejemplo, lo hace por sus familiares, porque la esposa le dice que deje de hacerlo, o la mamá, o tal, o fulano. Pero entonces vamos a ver que cuando esas personas no estén recordándole que no lo haga, oiga hermano, venga, no hueva, que aquí, que allá, cuando esté solo, pues lo va a hacer. Lo va a hacer simplemente por los demás. Es importante hacerlo por nosotros mismos, por nuestra conciencia. O sea, porque queremos realmente lograr un avance y una transformación interior, no hacerlo por los demás. Entonces, el primer aspecto, la primera forma de poderlo hacer es autoobservarnos, ¿sí? Mirar hacia nuestro mundo interior, mirar nuestros deseos y emociones que se manifiestan alrededor del querer consumir droga o querer consumir alcohol. ¿Sí? Vamos a ver que entonces nos estamos autoobservando y en determinado momento deseamos beber una copa de vino o beber una cerveza o fumar marihuana o fumarnos un cigarrillo, ¿sí? Y se presenta el deseo, ¿sí? Por ejemplo, estábamos en la calle y vimos a una persona con un amigo con el que siempre fumábamos o con el que siempre bebíamos y se manifiesta el deseo. Entonces, si lo observamos, vamos a ver que la mente va a entrar, va a participar y lo va a justificar. Entonces, uy, vea que solazo, está haciendo como sed, vea fulanito hace cuánto que no lo veía y bueno, aguanta pues ir a fumar, ir a hacer eso. Vea, ya llevo como 2, 3 meses sin hacerlo, realmente me lo merezco. Y si observamos eso, es importante para poder llegar a eliminarlo y vamos a poder también observar pues la mala voluntad, que la mala voluntad es el hecho de ir a hacerlo, el hecho de ir a fumar, el hecho de volver a tomar y eso nos va a permitir descubrir, la autoobservación nos permite descubrir. O sea, si nosotros descubrimos en determinado instante el deseo de tomar, el deseo de volver a fumar, la justificación de la mente, de que nos dice, uy, no, pero veas que lo necesito. Ah, eso, un ploncito, un cigarrillito, un traguito, eso no me va a hacer nada. Si descubro eso, reflexionar. Bueno, ¿de qué me sirve tomar esto en este momento? ¿Me va a permitir un avance interior? O sea, ¿me va a volver a llevar a las mismas? ¿Cuánto daño no me generé a mí mismo? ¿Cuánto daño no generé a los demás? Entonces el siguiente paso va a ser pedirle a nuestra Madre Divina
Madre Divina, elimíneme este deseo, desintégreme este defecto psicológico que me está diciendo que vuelva a beber, a este pensamiento, a esta emoción, a esta mala voluntad. Elimínelo. ¿Y quién es nuestra Madre Divina? Nuestra Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, de nuestro ser, que nuestra Madre representa el amor. Sí, ella es la encargada de eliminar nuestros defectos psicológicos, que cada que nosotros le pedimos a ella va a actuar, ella se va a manifestar. Entonces, ella es como nuestra madre física, y cada que nosotros pues, la llamábamos, ella intercedía, nos va a ayudar. De igual manera sucede con nuestra madre divina, ¿sí? Porque ella en el fondo lo que quiere es que su hijo sea libre. Entonces, el otro aspecto es negociar. Como lo veíamos en la conferencia anterior, del karma y el dharma, pues podemos negociar determinado efecto. En este caso, pues vamos a negociar que encarcelen a nuestro efecto del alcohol, de la drogadicción, para que nos permita empezar a avanzar. Si ya es un caso de la persona pues ha llegado muy bajo el efecto de esos dos defectos. Entonces, negociar lo que nos lo encarcelen nos va a permitir empezar a estudiar más fácilmente sobre este defecto, ¿sí? Para poderlo eliminar, comprenderlo, saber cómo actúa, qué daño nos causó, por qué llegamos a consumirlo, en qué momento. Entonces el otro aspecto importante es la sublimación. Entonces, como hablábamos, las drogas, el alcohol, pues generan daño sobre nuestra sexualidad. Entonces es importante regenerarlo. Entonces, en casos de personas que llegaron a estados muy degenerativos en la droga, es recomendable acompañar a la persona, llevarla a que respire aire puro, ¿sí? Es recomendable de 4 a 6 de la mañana, que en esta hora pues el prana, el aire, está totalmente limpio, es puro. Entonces, llevarlo. Ya después se le enseña esta práctica de la sublimación, que la sublimación nos va a permitir empezar a regenerar tejidos cerebrales, tejidos internos de nuestro cuerpo físico que se vieron alterados, que se vieron dañados por ingerir estas sustancias. Entonces, ¿de qué consiste esta práctica? ¿Sí? Entonces, como lo vemos, es un proceso respiratorio. Entonces, que está relacionado con nuestras gónadas sexuales. Y vamos a ascender pues nuestra energía creadora sexual, la vamos a hacer ascender a través de dos conductos medulares que poseemos a lo largo de nuestra columna vertebral, que son Ida y Pingala. Entonces, ¿en qué consiste? En el caso pues, de la mujer, las gónadas sexuales, la izquierda es de polaridad negativa y la derecha es de polaridad positiva. En el hombre, la polaridad, el testículo o la gónada izquierda es de polaridad positiva y la gónada derecha es de polaridad negativa. Entonces vamos a comenzar el proceso respiratorio, comienza desde la polaridad positiva. Entonces en el caso del hombre, comenzamos tapándonos la fosa nasal izquierda. Imaginamos, nos concentramos en la gónada izquierda. En el caso de la mujer, pues comienza por la gónada derecha, que es de polaridad positiva, y se concentra de igual manera en la gónada derecha. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, inhalamos, imaginamos cómo empieza a ascender la energía, esta energía a través de estos conductos, hasta que llegue hasta nuestro entrecejo y vamos a exhalar con fuerza. Ahora vamos con la otra fosa. De igual manera inhalamos y exhalamos con fuerza. Es importante llegar a hacerlo 10 minutos, hacerlo 10 minutos diariamente. De esa manera pues vamos a empezar a ahorrar energía, nuestra energía creadora sexual,
que es la que nos va a permitir regenerar nuestros tejidos internos, ¿sí? Los tejidos que se vieron dañados por el consumo de la droga. Entonces, después, eh, dependiendo pues del avance de la voluntad de la persona, se le enseña pues la práctica del suprasexo. Entonces, otro aspecto importante es que la persona llegue a salirse del círculo de amigos, el círculo social debe cambiar. Eso es un aspecto importante. Si la persona sigue con con los mismos compinches, rodeados siempre de las mismas personas, pues realmente cualquier cambio va a ser más que imposible. Porque los compinches siempre lo van a llevar a lo mismo. Ay, hermano, ¿qué está haciendo? Ah, vamos allí, nos tomamos esto, aquí, allá. Es importante dejar esas amistades que nunca nos llevaron a nada bueno. En el fondo, todos esos compinches que estas personas que se decían ser amigos, pues nunca nos llevaron no nos invitaron pues a hacer cosas conscientes, a cosas por la humanidad, ¿no? Siempre nos llevaron fue a generarnos terriblemente. Entonces, es importante cambiar el círculo de amigos. También de igual manera, si observamos por qué llegamos a este mundo del alcoholismo, de la droga, fue producto pues de la desocupación, de no tener nada que hacer. Entonces es importante volvernos seres útiles, ¿sí? Serviciales, servir a la humanidad. Y la mejor forma de poder servir a la humanidad es sacrificándonos por ella. O sea, en este caso es ayudar a entregar este conocimiento, ¿sí? A pegar afiches, a entregar volantes, a hablarle a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a hablarle a los desconocidos sobre, sobre el conocimiento de sí mismo, enseñarle a las personas realmente para qué es que estamos en el mundo, para qué es que vivimos, cómo podemos llegar a la liberación de la conciencia y cómo podemos dejar de sufrir. Y pues cuando se cambia el círculo de amigos, pues empezar a rodearnos por personas que nos pueden llevar a que también estén buscando una transformación interior, que también quieran cambiar. Eso es importante, ¿sí? Rodearnos pues, de las personas del conocimiento, o sea, personas que también estén buscando cambiar. De esa manera, pues el apoyo nos va a generar un ánimo, ¿sí? Nos va a ayudar a avanzar. Y por último, pues reflexionar, ¿sí? Ponernos a meditar sobre todo el daño que causamos, que nos causó estos defectos psicológicos, ¿sí? Esto es muy importante porque reflexionarlo nos va a permitir comprender realmente más a fondo cómo actuaban estos defectos, a qué nos llevó, ¿sí? Hasta dónde nos llevó, o sea, ver qué tanta degeneración causó en toda nuestra vida, por qué llegamos a hacerlo, en qué momento llegamos a hacerlo, desde qué edad o en qué momento fue que llegué a consumir droga o consumir alcohol, por qué lo hice, por, por demostrarle a alguien o para quitarme ciertos, no sentirme triste aquí y allá, ver eso, en qué momento lo hice, los daños que ocasionó en mi cuerpo físico, ¿sí? Qué tanto degradó mi cuerpo, el sufrimiento que me causé a mí mismo, el sufrimiento que le causé a los demás, a mis familiares, eh, el daño que generó sobre la relación conmigo mismo, con mi conciencia, con mis padres y hasta dónde me llevó, ¿sí? Las malas relaciones, la cantidad de conflictos psicológicos que nos generó. Y pues realmente en la vida lo verdaderamente importante es llegar a que, o sea, a que a cada instante sea nuestro Padre, nuestra conciencia, quien se manifieste. Así que todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, deseos, emociones, sean justos, sean útiles, sean verdaderos. O sea, ya dejar de luchar por dejar de ser marionetas de nuestros defectos psicológicos y que sea la conciencia quien se manifieste a cada instante. Entonces, compañeros, les damos las gracias por asistir, por acompañarnos, por escuchar la conferencia
Y las personas que quieran recibir el material de esta conferencia, de igual manera el material de las anteriores conferencias, nos pueden escribir a través de WhatsApp, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, y nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 15, que es Ego, Personalidad y Esencia. Entonces les damos las gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.